Muy buenas a todos, vinileros, vinileras y bienvenidas, bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en Riffs en vinilo. Bueno, tercer capítulo ya de esta sección que estamos haciendo sobre el si merece la pena en vinilo. Y bueno, antes de continuar con el episodio de hoy, con el capítulo de hoy, quería hacer un inciso con respecto al capítulo anterior, ya que en el disco que mostré de Bon Jovi, el Crossroads, el recopilatorio, dije en un momento del vídeo que aparecía la canción Born to Be My Baby. Y algún suscriptor me lo ha comentado por privado que a él no le aparece en la copia que él tiene. Y efectivamente es así. De hecho, si visteis el vídeo, hay un momento en el que sale la parte trasera de la carátula del mismo y se ve el listado de canciones que tiene, y si os fijáis, efectivamente esa canción no aparece reflejada. Entonces, que sepáis que ni en esa edición, ni en ninguna, ¿de acuerdo? Del Crossroads de Bon Jovi, esa canción no viene. Ha sido error mío, no sé por qué lo dije, pero os pido disculpas porque ya os digo que esa canción no viene en ninguna edición de ningún país, ¿de acuerdo? Y bueno, dicho esto, seguimos con el vídeo de hoy. Y bueno, hoy para el vídeo he elegido 4 discos de mi colección que plantean 4 debates bastante diferentes. Vamos a empezar primero con Back in Black de AC/DC, en una segunda edición española de 1980. Continuaremos con una obra maestra para mí del rock, nada más y nada menos que The Dark Side of the Moon de Pink Floyd. Esta es una primera edición española del 73, completa con pósters y pegatinas. Después nos iremos a un directo bastante bestia, el No Sleep Till Hammersmith de Motorhead, primera edición española del 81. Y cerraremos el programa de hoy con nada más y nada menos que otro clásico, el Brothers in Arms de Dire Straits, en una primera edición inglesa del 85. Bueno, como veis, 4 discos muy distintos, un disco de rock directo y físico, un álbum conceptual, donde bueno, el formato grande yo creo que suma muchísimo, un directo donde lo importante no es la limpieza, vamos a decir, sino la energía, y un disco, bueno, pues muy pulido, muy asociado a otra forma de escuchar música, que me sirve justo para poner algo de duda encima de la mesa. Así que nada, vamos al lío. Bueno, y empezamos el programa de hoy con un disco que, bueno, podemos decir que de primeras parece una apuesta fácil, ¿no? Y es nada más y nada menos que Back in Black de AC/DC. En mi caso, la copia que tengo, como os he comentado, es la segunda edición española de 1980. Lleva vinilo negro, normal, publicado por Atlantic. La carpeta, bueno, yo diría que está en un estado Very Good Plus. Y el vinilo sí que está en estado Nermin, y además esta copia conserva el inserto. Y bueno, yo creo que en una edición de este tipo, ¿no? Pues creo que siempre suma. Aquí la tenéis, créditos, y por aquí fotos de la banda, ¿vale? Y bueno, aquí la pregunta puede tener más miga de lo que parece, porque Back in Black es uno de esos discos que se han prensado, reeditado, escuchado y comprado 1000 veces. No estamos hablando de un título raro en sí mismo, es un disco muy presente en la cultura rock, muy fácil de reconocer y claro, muy fácil de encontrar en distintos formatos. Entonces, la cuestión no es solo si el álbum merece estar en vinilo, la cuestión es qué copia tiene sentido comprar, en qué estado, ¿no? Y hasta qué punto el formato LP aporta algo más que simplemente, bueno, pues tener el disco en otra estantería de tu casa. Bueno, como álbum, Back in Black funciona, yo creo que con una claridad brutal. Es directo, compacto, reconocible desde el primer golpe de campana, y tiene esa sensación de banda que va a lo suyo sin adornar demasiado la jugada, ¿no? Bueno, pues temas como Hell's Bell, Show to Thrill, Back in Black, You Shoot Me All Night Long, Have a Drink on Me, Rock and Roll in Evolution. Pues bueno, son canciones que no necesitan una explicación enorme. Son temas hechos para entrar rápidos, con riffs muy marcados, batería seca, estribillos claros y bueno, una producción podríamos decir que no se pierde en florituras.
Y precisamente por eso creo que el vinilo le sienta bastante bien, ¿no?, a este disco. No porque el disco necesite un análisis audiófilo, vamos a decir, de laboratorio. Yo creo que no es ese tipo de álbum. Back in Black es es un disco que me gusta por algo más físico, vamos a decir. Por la pegada, por el espacio entre la batería y las guitarras, por cómo respiran los riffs, por esa sensación de que todo está colocado para que la banda suene como si fuera un bloque. Bueno, en formato digital funciona perfectamente. De hecho, este es de los discos que funcionan casi en cualquier formato. Lo puedes escuchar en CD, en streaming, en cassette, en el coche o donde sea, y las canciones, por supuesto, van a seguir teniendo fuerza, ¿no? Pero cuando tienes una copia de época, bien conservada, el vinilo añade una parte que a mí me encaja mucho con AC/DC. No lo convierte en otro disco, simplemente hace que la escucha tenga más cuerpo, ¿no?, más presencia y más ritual. Por otro lado, bueno, la portada pues también ayuda, aunque es cierto que esta portada no es una portada llena de detalles, ¿vale? Es negra, es sobria, casi funeraria, ¿no?, con el logo y el título como protagonistas, que de hecho en esta edición están, no sé si se apreciará, pero están ambos en relieve, ¿vale? Bueno, en tamaño LP, pues tiene una presencia muy clara, no necesita 20 elementos para funcionar. Es una portada seca, igual que el disco, la ves y bueno, pues ya solo viéndola ya sabes por dónde van a ir los tiros. Bueno, en una copia como esta, el hecho de ser una segunda edición española del 80 me parece un punto interesante. Está muy cerca, ¿no?, del momento original del disco. No es una reedición moderna, comprada por comodidad, sino una copia con cierta historia. Y si encima conserva el insert, como es el caso, bueno, pues yo creo que el conjunto se vuelve más atractivo, ¿no? Ahora bien, con Back in Black hay que tener cuidado. Al ser un disco tan popular, muchas copias han tenido mucha vida y eso no siempre es bueno. Es el típico álbum, ¿no?, pues que ha pasado por fiestas, por casas, por equipos de todo tipo y por manos que quizá bueno, pues no tenían mucho cuidado con los discos, ¿no? Además, la carpeta negra delata muchísimo el desgaste. Ya sabéis que en las carpetas negras, bueno, depende cómo se haya cuidado el disco, pues muchas veces acusan ese ring wear, ese famoso anillo, ¿no?, bueno, que denota desgaste. Bueno, pues también cualquier roce, cualquier marca o esquina tocada, pues está claro que se nota. Y en el vinilo pasa algo parecido. Si la copia está machacada, el ruido puede molestar bastante porque aunque el disco tenga potencia, también tiene huecos. También tiene entradas y golpes muy secos donde, claro, los defectos se van a escuchar. Por eso, para mí, Back in Black sí merece la pena en vinilo, pero no en cualquier condición ni, por supuesto, a cualquier precio. Si encuentras una copia limpia, bien conservada y con una edición que tenga algo de interés, desde luego es un sí muy claro. Pero si lo que encuentras es una copia reventada y cara, solo porque el título es famoso, yo directamente pasaría. En el caso de mi copia, como digo, segunda edición española del 80, vinilo negro, carpeta Very Good Plus, disco Nermin y con insert en perfecto estado, la respuesta es bastante positiva. No porque sea la edición definitiva del mundo, sino porque reúne justo lo que yo busco en este caso. Bueno, pues época, buen estado y un disco, bueno, que realmente apetece poner en el plato, ¿no? Así que, bueno, Back in Black sí merece la pena en vinilo, sobre todo si buscas una copia de época bien cuidada y no te dejas arrastrar, bueno, pues únicamente por el nombre del disco. Bueno, y seguimos con un disco pues totalmente distinto, ¿no? The Dark Side of the Moon, Pink Floyd. En mi caso, esta copia que tengo, como os comentaba al principio, es la primera edición española del 73, vinilo también negro, por supuesto, publicado por EMI. La carpeta, la verdad, que está en estado Nermin. Y el vinilo, pues también. Y además conserva tanto los dos pósters, que son estos. Por aquí estas pirámides
¿vale? Y por aquí estas fotos de la banda, así, aquí haciendo como, bueno, no sé si una especie de collage o algo así, ¿veis? A los Gilmour y compañía, por ahí. Y aparte de estos dos póster, esta edición en concreto, esta edición española, debería llevar también, para estar completa, estas dos pegatinas. ¿De acuerdo? Perdón. Bueno, y como digo, conserva todo y bueno, este disco en concreto, pues en este disco en concreto, mejor dicho, bueno, pues yo creo que es un detalle importantísimo, ¿no? Aquí ya no estamos hablando de un disco de rock directo como Back in Black, aquí estamos hablando de un álbum que se entiende mucho mejor como recorrido, yo diría. The Dark Side of the Moon no lo veo como una simple colección de canciones. Claro que tiene temas reconocibles, momentos muy famosos y partes que yo creo que cualquiera identifica al instante, ¿no? Pero para mí la fuerza del disco está digamos, en cómo está construido, cómo empieza, cómo se encadenan los ambientes, cómo aparecen los efectos, cómo se mueven las voces, cómo entran los silencios y cómo todo parece formar una pieza continua. Y yo creo que ahí el vinilo encaja muy bien, ¿no? No porque haya que inventarse una superioridad mágica del formato, no hace falta. Encaja porque te invita a hacer justo lo que el disco pide, es decir, sentarte, poner una cara, dejar que avance, darle la vuelta y seguir. No ir saltando de tema en tema, no usarlo como una playlist, no ponerlo de fondo mientras haces otra cosa y ya está. Este es un disco que gana cuando le das espacio. La portada, bueno, pues yo creo que es otro argumento enorme. Este prisma, el fondo negro, la luz, ¿no? El color. Es una imagen sencillísima, pero desde luego yo creo que muy potente. Y en tamaño LP funciona de maravilla, porque no depende de estar cargada de detalles. Funciona por concepto, por limpieza y desde luego por impacto visual. Bueno, y cuando hablamos de una copia que conserva, aparte de, mejor dicho, de conservarse bien, no solo lo que es el vinilo y la carátula, sino también el contener los póster y las pegatinas, bueno, pues ya no estás valorando solo el sonido, estás valorando el paquete completo. Bueno, abrir la carpeta, revisar los extras, comprobar que todo sigue ahí después de tantos años, tener la edición completa entre las manos. Yo creo que eso también forma parte de la experiencia. En este disco, más que en muchos otros, los extras no son un simple añadido sin importancia. Son, bueno, pues parte del atractivo de tener esta edición concreta. En streaming, bueno, puedes escuchar el álbum y disfrutarlo perfectamente. Está claro, eso no lo discuto. Pero en una edición física completa hay, digamos, otra capa. El objeto, el diseño, los materiales, la sensación de estar manejando una pieza concreta y no solo una portada pequeña en una pantalla. Por otro lado, en cuanto al sonido, también me parece un caso donde el vinilo puede tener mucho sentido si la copia está en buen estado, claro. The Dark Side of the Moon tiene muchos detalles: relojes, voces, cajas registradoras, sintetizadores, por supuesto coros, guitarras, efectos, ¿no?, que aparecen y desaparecen, momentos más intensos y otros mucho más delicados. Por lo tanto, no es un disco que dependa solo del volumen y la pegada. Yo creo que depende también mucho del espacio. Y claro, en una buena copia esos detalles se disfrutan con mucha intención. No hace falta decir que el vinilo lo transforma en otra cosa. Basta, bueno, con que el disco esté limpio, el prensado acompañe y el equipo, claro, responda. Cuando eso pasa, bueno, pues está claro que yo creo que la escucha puede ser muy, muy envolvente. Pero claro, también es un disco donde yo creo que los defectos se notan bastante. Hay pasajes tranquilos, entradas muy delicadas, momentos donde, claro, un chasquido fuerte te puede sacar, ¿no?, de la atmósfera. En un disco de hard rock, bueno, quizá perdonas antes una copia
con algo más de batalla. Aquí, en este caso, si el vinilo está muy castigado, yo creo que la experiencia baja mucho. Por eso, con este disco, yo miraría tres cosas. Por un lado, el estado real del vinilo. Por el otro, el estado de la carpeta. Y finalmente, si la edición conserva los extras. A ver, no estoy diciendo que una copia sin póster o sin pegatinas no valga para escucharla. Claro que vale. Pero si vas a pagar por una edición de época y quieres el objeto completo, pues claro, esos elementos está claro que importan, ¿no? En el caso de mi copia, bueno, creo que la respuesta es clarísima. Tuve la suerte de cuando la encontré que estaba completa y merece la pena. Desde luego creo que merece la pena el tenerla en vinilo. Y me atrevería a decir más, de los 4 discos de hoy, este es probablemente el caso donde el formato suma de manera más redonda. Es decir, suma por escucha completa, suma por portada, suma por extras, suma por diseño y suma por esa sensación de ritual que el vinilo puede aportar cuando, bueno, pues cuando todo encaja. Así que, bueno, The Dark Side of the Moon sí merece mucho la pena en vinilo, pero si el precio empieza a ser serio, yo miraría muy bien el estado y si la copia está completa, porque ahí, claro, está buena parte del encanto. Bien, y vamos ahora con un caso, bueno, totalmente diferente, y por eso me apetecía meterlo en el episodio de hoy. No Sleep Till Hammersmith de Motorhead. Bueno, esta copia que tengo yo es una primera edición española del 81, vinilo negro, publicado por Bronce en este caso. La carpeta, bueno, a la vista está, yo la consideraría Nearmint, y el disco ya os comento que también está en estado Nearmint. Esta edición, que sepáis que no lleva insert, no es que esta copia que tengo yo no lo tenga, es que esta edición no lo lleva, ni lleva póster, ni lleva pegatinas, así que aquí no vamos a defender el disco por extras. Aquí la conversación va por otro sitio. Y lo primero que hay que decir es que este no es no es un álbum de estudio, es un directo. Pero no es un directo de esos que uno escucha buscando perfección, buscando limpieza absoluta o una mezcla quirúrgica. No Sleep Till Hammersmith tiene sentido justo por lo contrario. Por la sensación de velocidad, de volumen, de sala, de ruido controlado a duras penas y de banda empujando todo hacia adelante. Claro, es que esto es Motorhead en su terreno. Y con Motorhead, bueno, pues pasa algo curioso. Si intentas escucharlos como si fueran una banda pensada para sonar elegante, probablemente te equivocas de sitio. La gracia está en otra parte. En la mezcla de rock and roll acelerado, punk, hard rock, heavy metal y una actitud que no pide permiso. Por eso este disco me parece muy interesante para la sección. Porque claro, aquí la pregunta no es ¿es el vinilo la forma más limpia de escuchar este directo? Yo creo que la pregunta sería más bien ¿el vinilo encaja con la energía que transmite este disco, este directo de Motorhead? Y para mí ahí la respuesta es sí. No Sleep Till Hammersmith en vinilo tiene algo muy físico. No es un disco para analizar con una lupa cada detalle de producción. Es un disco para subir volumen, aguantar el golpe y dejar que la banda te pase por encima. Temas como Aces of Space, Stay Clean, Metropolis, Overkill, temazo o Bomber, bueno, pues funcionan de una manera muy directa. No necesitan mucha explicación, como sabéis. Son canciones que ya tienen una pegada enorme en estudio, pero que en directo se sienten aún más sucias, más rápidas, más tensas y desde luego más salvajes. Y ahí el formato LP, bueno, pues puede tener mucho encanto. La portada además ayuda bastante. No es una portada llena de detalles sofisticados, como veis, pero tiene esa presencia de disco de directo clásico. Es oscura, potente, con la banda y el ambiente justo para que entiendas que, bueno, que esto no va de delicadezas.
En tamaño vinilo funciona porque tiene fuerza, porque se ve como una pieza de época y porque encaja muy bien con, bueno, pues con lo que suena dentro. En mi copia concreta el estado juega muchísimo a favor. Primera edición española de 81, carpeta y disco en estado Nermin. En un directo de Motorhead, bueno, pues que el disco esté limpio y porta más de lo que pueda parecer. Porque si la música, claro, es ruidosa, pero una cosa es el ruido de la banda y otra muy distinta es el ruido de una copia que haya sido demasiado castigada, ¿no? El primero forma parte de la experiencia, está claro. El segundo, pues en un momento dado puede llegar a molestar bastante. Cuando una copia está en buen estado, puede disfrutar de esa suciedad musical sin que se mezcle con chasquidos constantes, desgaste o, bueno, distorsión de uso. Y eso en un disco así, pues yo creo que es clave. Ahora bien, tampoco lo vendería como una recomendación universal para cualquiera que quiera probar Motorhead en vinilo. Si no conoces a la banda, pues yo quizá empezaría por un álbum de estudio, pues Ace of Space, Overkill o Bomber. Quizá pueden servir mejor para entrar en su sonido con una, digamos, con una imagen más controlada de cada etapa. Un directo como este es más una descarga, digamos, que una presentación ordenada. También hay que tener claro que no es un disco para buscar refinamiento. Si alguien quiere una escucha amplia, limpia, con separación perfectamente de instrumentos y una producción elegante, este ya os digo que no es el camino. Pero esa es precisamente la gracia, ¿no? Hay discos que merecen la pena en vinilo porque son bonitos, porque tienen extras, porque tienen una portada espectacular o porque suenan muy detallados. Y hay otros que merecen la pena porque el formato les da cuerpo, presencia y actitud. Entonces, No Sleep Till Hammersmith entra, digamos, en la segunda categoría, ¿no? Para mí, en vinilo funciona muy bien si sabes a lo que vienes. Vienes a por energía, vienes a por volumen, vienes a por un directo que no intenta parecer perfecto. Vienes a por una banda que suena como una apisonadora. Ya os lo digo. Entonces, vamos con la pregunta clásica. ¿Merece la pena No Sleep Till Hammersmith en vinilo? Bueno, pues de nuevo para mí sí, pero por motivos distintos a los de los discos anteriores. No lo defendería como objeto lleno de extras, porque de hecho mi copia no los tiene. No lo defendería como una escucha audiófila, porque yo creo que tampoco va de eso. Y lo que sí haría es defenderlo, bueno, pues como una pieza de directo, de época, con una energía que en vinilo se disfruta muchísimo, claro está, si la copia está bien conservada. Y en el caso de mi copia, y al estar en el estado en el que está, yo diría que sí merece la pena. Sobre todo, bueno, pues eso, si te gusta Motorhead y entiendes que aquí el valor está en la actitud y desde luego no en la perfección. Así que, bueno, No Sleep Till Hammersmith sí merece la pena en vinilo, pero no por limpieza ni por extras. Merece la pena por energía, por presencia y por ese punto físico, ¿no?, que el formato LP le da a un directo, bueno, pues tan salvaje como este. Bueno, y cerramos hoy con un disco que me parece perfecto, ¿no?, para poner un poco de duda encima de la mesa. Y es este clasicazo, el Brothers in Arms de Dire Straits. En mi caso tengo la primera edición inglesa del 85, vinilo negro, publicado por Vértigo, carpeta y disco en estado Nermin, y además, bueno, pues esta copia también conserva el insert, también en perfecto estado, como veis. Y bueno, claro, aquí hay que cambiar otra vez el chip, porque Brothers in Arms no plantea el mismo debate que AC/DC, Pink Floyd o Motorhead. Este es un disco con una producción muy pulida, muy limpia, muy cuidada y muy asociada a una época en la que el CD empezaba a ganar muchísimo terreno. Es un álbum que, bueno, que mucha gente ha escuchado precisamente en digital, en equipos de alta fidelidad, con esa idea de, claro, de sonido claro, brillante y muy controlado. Por eso me parece interesante preguntarse, ¿realmente necesito este disco en vinilo? Y mi respuesta no es un no rotundo, pero tampoco es un sí automático, ¿vale? Como álbum, bueno, pues Brothers in Arms tiene
yo creo, canciones enormes como So Far Away, Money for Nothing, el famosísimo, repetido hasta la saciedad, el Walk of Life, Your Latest Streak y por supuesto el grandísimo Brothers in Arms. Es un disco muy reconocible, con un sonido muy marcado y con una forma de tocar la guitarra que identifica rápidamente al señor Mark Knopfler. Pero bueno, aquí la cuestión no es si el disco es bueno, la cuestión es si el vinilo aporta lo suficiente como para convertirlo en una compra prioritaria. Y ahí sí que es cierto que tengo mis dudas. Visualmente, bueno, la portada es, como veis, elegante, sencilla y por supuesto reconocible. Esta guitarra resonadora flotando en el cielo, bueno, tiene una imagen muy limpia, muy sobria, muy acorde con el, ¿no? con el tono del álbum. En tamaño LP se disfruta, está claro, pero no me parece una portada que cambie radicalmente la experiencia, como sí que a lo mejor puede pasar con el de Dark Side of the Moon de Pink Floyd que comentábamos anteriormente, o con un disco de heavy metal lleno de, claro, de ilustraciones y de detalles como comentábamos aquel, ¿no? Power Slave de Iron Maiden. Aquí la portada suma, pero digamos que no me parece el argumento principal. El insert, por supuesto, también ayuda. Siempre me gusta que una copia esté completa, a mí particularmente, y más si hablamos de una primera edición inglesa del 85 en estado Lermín. Como objeto de colección, esta copia está muy bien, bueno, edición de época, buen estado, vinilo negro, sello Vértigo, insert conservado, entonces no hay mucho que reprocharle. El matiz viene por el lado de la experiencia de la escucha, ¿no? Brothers in Arms es un disco que suena muy bien en formatos digitales, su producción limpia, su forma de colocar los instrumentos, su brillo y su control, bueno, pues encaja muy bien con el CD. No es uno de esos álbumes donde yo sienta que el vinilo sea casi obligatorio para entenderlo. En vinilo puede sonar muy bien, por supuesto. Una copia limpia y bien cuidada puede ofrecer una escucha muy agradable, con cuerpo en las guitarras, suavidad en los pasajes, más calmados y una sensación, digamos, menos fría en algunos momentos. Pero no estoy seguro de que sea un caso donde el LP gane por goleada. Y eso es justo lo que me interesa, porque a veces un disco merece estar en tu colección no porque sea la opción más lógica para todo el mundo, sino porque tu copia concreta tiene sentido, ¿no? Porque tu copia está en buen estado, porque es una edición bonita, porque la conseguiste a buen precio, porque te gusta el álbum o porque te apetece tenerlo en formato vinilo. En mi caso, esta primera edición inglesa sí que me parece una copia atractiva. Pero si alguien me pregunta, ¿es Brothers in Arms un disco que necesito sí o sí en vinilo? Bueno, pues ahí yo ya no lo tendría tan claro. Porque si ya lo tienes en CD y estás contento con cómo suena, quizá no haría falta correr a por el LP. Si buscas una experiencia puramente audiófila, pues también miraría mucho la edición concreta antes de pagar. Y si el precio se dispara, seguro que me lo pensaría bastante. Porque aquí no siento que el vinilo sea el argumento, digamos, más fuerte por sí solo. Ahora, si encuentras una copia de época, limpia, con insert, en buen estado y a un precio razonable, entonces sí puede ser una compra bastante maja. No por necesidad absoluta, sino por equilibrio, ¿no? Pues eso, buen disco, buena edición, buen estado y una escucha pues muy disfrutable. Entonces, ¿merece la pena Brothers in Arms en vinilo? Para mí depende. Como disco me parece muy disfrutable. Como copia concreta, es decir, primera edición inglesa del 85 en estado Lermín, etc., pues sí que tiene atractivo, desde luego. Pero como recomendación general, no lo pondría al nivel de compra obligatoria en vinilo. Es más un caso de precio, estado y preferencia personal. Así que Brothers in Arms sí puede merecer la pena en vinilo si la copia es buena y el precio acompaña. Pero no lo veo como uno de esos discos donde el formato LP sea imprescindible frente a otras opciones. Bueno, vinileros, y hasta aquí el capítulo de hoy. Hoy hemos visto 4 discos, bueno, 4 casos con bastante diferencias, y eso era justo lo que buscaba realmente. Bueno, Back in Black de AC/DC, segunda edición española del 80, para mí sí merece la pena. Es un disco directo, físico, bueno, con una energía que encaja muy bien con el vinilo, especialmente si la copia está limpia, bien conservada y conserva extras como en este caso. Después hemos visto el The Dark Side of the Moon de Pink Floyd, primera edición española del 73, recordar con 2 póster y 2 pegatinas.
este es el sí más claro del episodio, por escucha completa, por concepto, por portada, por extras y por la importancia del objeto físico. Me parece que es un disco que gana muchísimo en vinilo. Después hemos visto el No Sleep Till Hammersmith de Motorhead, primera edición española del 81. Aquí el sí va por otro camino, no es un sí audiófilo, sino ni un sí por extras, es un sí por energía, por directo, por actitud y porque el formato LP le da una presencia muy física a este sonido tan salvaje. Y por último, bueno, el Brother in Art de Dire Straits, primera edición inglesa del 85 con Insert, este caso sería el más matizado, diríamos. Es un gran disco y mi copia concreta tiene atractivo, pero no lo veo como una compra imprescindible en vinilo para todo el mundo. Si ya lo disfrutas en CD o en digital, bueno, pues el LP no me parece una necesidad automática. Aquí manda mucho el estado, el precio y, claro, las ganas de tener esta edición concreta. Y esta es precisamente la gracia de esta sección. A ver, no todos los discos merecen la pena por el mismo motivo, ¿no? Unos, bueno, pues ganan por sonido, otros por portada, otros por edición, otros por el propio ritual, ¿no? de tener el disco y ponerlo, y otros, bueno, pues por la energía. Y aparte también, bueno, otros simplemente nos obligan a preguntarnos si estamos comprando música, objeto, nostalgia, o bueno, una mezcla de todo, podríamos decir, ¿no? Así que nada, ahora como siempre os toca a vosotros. Quiero que me dejéis en comentarios cuál de estos 4 discos compraréis en vinilo, cuál os parece menos necesario y bueno, qué otros discos de vuestra colección os generan, ¿no? Esta misma duda. Bueno, ¿tenéis algún disco que os encanta pero que no veis imprescindible en vinilo? ¿Y algún directo que creáis que gana muchísimo en LP, aunque no sea, quizá no sea perfecto en sonido? Bueno, pues como siempre, si os ha gustado el vídeo, dale un like muy fuerte, suscribíos al canal y nos vemos en el siguiente Merece la pena en vinilo. Un saludo y muchos riffs.